El Banco Central de Chile informó el desempeño de la economía en el tercer trimestre de 2024 mediante la publicación de las cuentas nacionales. Así, se señaló que el PIB anotó un crecimiento anual de un 2,3%, mientras que, respecto del trimestre anterior, y ajustando por factores estacionales, se observó una expansión de un 0,7%. Soy Sebastián Sensacua y junto a nuestro economista jefe Marco Correa, vamos a conversar qué componentes explicaron lo anterior y qué podemos esperar para el 2025. Así que empecemos. Marco, muchas gracias por estar acá con nosotros. Partiendo por revisar el PIB, ¿qué componentes te llamaron la atención detrás de este 2,3%? Claro, vimos un crecimiento de 2,3% este tercer trimestre, un crecimiento que sorprendió, digamos, al alza respecto a lo que podíamos estimar con los distintos IMACEC que habíamos visto de los últimos meses. Y en general, la principal explicación del crecimiento de este trimestre, al igual que el resto del año, fueron las exportaciones netas, digamos que son las exportaciones menos las importaciones, o sea, estamos dependiendo harto del ciclo externo de la economía, y en ese sentido las exportaciones crecieron un 6,4% versus las importaciones que crecieron en torno a un 1,5%. Y además este trimestre también el consumo del gobierno creció un 5,3%, que es un crecimiento, digamos, sobre la tendencia que estábamos viendo. Así que con esos dos factores se explica gran parte del crecimiento de este trimestre. El componente de consumo privado creció un 1% y la formación de capital fijo creció un 0,2% negativo. O sea, cayó, digamos, en el periodo. Perfecto, entonces en el fondo estamos viendo que estamos dependiendo bastante de lo que sucede afuera para mostrar estas cifras de crecimiento. La demanda interna se está viendo un poquito mejor, en base a lo que tú mencionaste por un lado de consumo principalmente, pero la formación bruta de capital fijo sigue estando rezagada. Eso igual pone notas de cautela posiblemente en ese aspecto de cara al 2025, porque hay riesgos en el horizonte. ¿Qué podemos esperar del punto de vista de proyecciones entonces para el próximo año? ¿Vamos a mantener la misma tónica en ese aspecto o hay una recomposición a lo mejor en las variables para esperar algo un poquito más favorable el próximo año? ¿Qué estás viendo tú? Claro, el próximo año en términos de crecimiento del PIB, para el año la verdad que esperamos un crecimiento bastante similar al de este año, que es en torno a un 2%, digamos. Ahora los componentes del crecimiento pueden ir variando. La verdad que el primer trimestre, a lo mejor la primera mitad del año, es probable que sigamos viendo la misma tendencia de las exportaciones netas, digamos, subvencionando un poco al resto de los componentes, a la demanda interna. Pero ya sobre todo hacia la segunda mitad del año deberíamos ver una recuperación, por ejemplo, del consumo de las personas y también de la inversión. En ese sentido empiezan a jugar un rol importante las tasas de interés que están más abajo, vienen bajando ya hace un tiempo siguiendo la baja de tasas del Banco Central, pero en que eso se transmita a la economía, digamos, hay algún rezago. Entonces, eventualmente ya sea el próximo año ese factor va a ser más notorio. Recuperación también, obviamente, de la expectativa y otros factores que pueden ayudar también para recuperar la actividad del próximo año. Y también estamos muy dependientes de lo que pueda pasar en el ciclo, digamos, económico externo, lo que pueda hacer China, digamos, con sus estímulos, si puede esto o no alterar la demanda de cobre, que es uno de los principales productos, el principal producto de exportaciones, digamos, de Chile, y también lo que pueda pasar en Estados Unidos con las políticas que implante o no el nuevo gobierno respecto a tarifas y otras cosas que nos afectan, digamos, de manera bien directa. Perfecto. Y ahí mencionaste también un poco lo que está sucediendo con el ciclo de política monetaria, que algo puede en el fondo incidir positivamente para el consumo e inversión el próximo año. Y en ese aspecto, ¿qué estamos viendo para el Banco Central con la tasa de interés? ¿Hay componentes o factores que permiten que esta pueda seguir bajando desde el punto de vista local por el lado de actividad? Pero ¿qué nos dices de la inflación en ese sentido? ¿Qué estamos esperando también para esa variable? ¿Estamos viendo que se va a desacelerar la inflación también o vamos a seguir con estas tasas que están sobre el 4% por lo menos en los últimos 12 meses? Claro, por el lado de la inflación, ahí ya la tarea se ha hecho en gran medida por parte del Banco Central, digamos, en ir controlando esa variable. Al tener tasas de interés más altas que frenaron la economía, ahora
la verdad que en la medida que mantengamos un ciclo económico interno un poquito más débil o no tan acelerado como el que estamos viendo, la verdad es que es probable que el Banco Central siga bajando su tasa, entendiendo que la inflación este año debería terminar en 4,6, el próximo, o 4,7 más o menos, el próximo 3,5, y con eso en consideración esperamos que el Banco Central tenga una tasa a fin de año en torno a 5% y para el próximo año en torno a un 4,25. Va a depender también harto de lo que pueda hacer o no la Reserva Federal de Estados Unidos, pero digamos en condiciones normales, en nuestro escenario base, estamos estimando esos niveles de tasa para la TPM. Perfecto, muy claro. Y última pregunta también para abordar en este contexto que estamos enfrentando por el lado de actividad, también inflación y política monetaria. Es una variable que hoy día está en un régimen de mayor volatilidad o variación, ¿no es cierto? Que es el tipo de cambio, que ha tenido una presión al alza relevante desde finales de septiembre, llegando casi de 80 pesos, más o menos en el fondo este movimiento en relación al cierre de septiembre, como mencioné anteriormente. ¿Qué podemos esperar en ese contexto para la moneda local en base a lo que estamos hablando desde el punto de vista de crecimiento para Chile, en donde es difícil que despeguemos mucho del 2% en términos de crecimiento? Y cómo conversa con la política monetaria. El régimen de tipo de cambio que posiblemente vamos a seguir teniendo sigue siendo de alta volatilidad, pero ¿qué niveles a lo mejor podríamos ir esperando o descartando, mejor dicho, en esta situación? Sí, si hay alguna certeza respecto al tipo de cambio es que la volatilidad vino para quedarse. Ya estamos hace un par de años, digamos, con una volatilidad mucho más alta, viendo variaciones de un mes a otro, como tú dices, de 50, 80 pesos incluso. Y es una tendencia que probablemente hacia adelante se mantenga. Ahora lo que está internalizando el tipo de cambio, con los niveles cercanos a 9.70, digamos, que estamos viendo, es un escenario externo más adverso, donde eventualmente el gobierno de Trump implanta políticas que son poco favorables para otros países, y eso ha fortalecido harto también al dólar. Entonces el tipo de cambio local está reflejando eso, un fortalecimiento general del dólar frente a todas las otras monedas. No es, digamos, algo particular del peso que esté más castigado, digamos. Y en la medida que tengamos esa incertidumbre de qué hace o no el gobierno de Trump, es probable que se mantenga esta volatilidad. Ahora, desde el punto de vista del tipo de cambio real, que es una variable, digamos, que usamos como ancla a la hora de estimar cuál es el valor, digamos, entre comillas, justo del tipo de cambio, hay espacios para apreciación, o sea, que el tipo de cambio caiga, una apreciación del peso, digamos. Y eso lo deberíamos ver hacia el próximo año, en la medida que el ciclo económico local se siga normalizando, y con eso en consideración, en nuestro escenario base, digamos, creemos que el tipo de cambio debería caer, que es una tendencia que estábamos viendo desde antes. Ahora, con este nuevo gobierno o este nuevo ciclo externo, digamos, menos favorable, la verdad que el nivel al que vamos a llegar debería ser más alto. O sea, la tendencia a la baja se mantiene, pero el nivel de convergencia, digamos, es más alto. Y en ese sentido, niveles ya bajo 900, por ejemplo, hacia fines del próximo año, se ve menos probable. Probablemente estemos en niveles más cercanos a los 920 o en torno a esos niveles, digamos, en la medida de que se normalice el ciclo económico local. El Banco Central acá ya llega a niveles de 4.25 en su TPM, y también un escenario externo, digamos, no tan adverso para el tipo de cambio, en la medida de cómo se comporta China, por ejemplo, con sus estímulos, y qué hace el nuevo gobierno de Estados Unidos. Perfecto, Marco. Entonces, claramente hay varias cosas que hay que estar atentos hacia el próximo año para ver finalmente cómo nuestra moneda y también nuestra economía vaya reaccionando. O sea, hay elementos tanto en el ámbito político por el lado de Estados Unidos, también del punto de vista de actividad en base a lo que pueda realizar China, y cómo también nosotros reaccionamos en el ámbito de la demanda interna, donde ahí en el fondo las expectativas son de una recuperación hacia el próximo año para en el fondo poder alcanzar esta meta o este proyección, mejor dicho, de crecimiento que puede estar en torno al 2% del PIB para el 2025, ¿no?
Muchas gracias, Marco, por tus comentarios y tiempo. Y recordar que el análisis de la economía local y la evolución de los mercados financieros se incorporan en nuestro proceso de inversión y recomendaciones en Vice Inversiones, las cuales están reflejadas en nuestros fondos autogestionados Vice, balanceados, y portafolios recomendados de fondos mutuos Vice. Finalmente, recordar que nuestras recomendaciones las puedes revisar en nuestra página web, banco.vice.cl/inversiones, o contactando directamente a tu ejecutivo.